Hay nombres en la historia de Wall Street que son simplemente leyendas. Y uno de ellos, sin duda, es Jesse Livermore. Un verdadero titán, un pionero, un tipo que de alguna manera podía leer el mercado como si fuera un libro abierto. Pero ojo, su historia no es solo de genialidad, es también una advertencia. Una advertencia sobre los demonios que a veces ni el mayor de los genios puede controlar. A ver, para que entendamos de qué estamos hablando. En su mejor momento, por allá en los años 20, la fortuna de Livermore, si la trajéramos al día de hoy, sería de casi 2.000 millones de euros. ¡2.000 millones! ¿Y todo esto? ¿Cómo? Pura especulación en la bolsa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, por no decir trágica. Tenemos al genio que levantó un imperio de la nada, y por otro lado al hombre que lo perdió absolutamente todo. Y no una vez, 4 veces. La pregunta es obvia. ¿Cómo? ¿Cómo alguien tan increíblemente brillante puede caer tan bajo una y otra vez? Bueno, la respuesta, como casi siempre, está en esa eterna batalla que se libra entre la cabeza y el corazón, entre la lógica y las emociones. Bien, vamos a la primera parte de la historia, la leyenda del gran oso. A ver, ¿por qué Livermore es una leyenda? Porque fue un pionero total. Pensemos en esa época. Wall Street era la ley de la selva. Pura manipulación, casi nada de información. Y en medio de ese caos, llega él y aplica un método, un sistema, lo que hoy llamaríamos análisis técnico. Él se sentaba a leer la cinta, los precios, el volumen, buscando patrones, buscando la lógica en un juego que parecía pura locura, puro pánico y euforia. Y claro, su jugada maestra, la que lo catapultó al estrellato y también al odio de muchos, fue su apuesta contra el mercado justo antes del gran crash de 1929. Mientras el mundo se venía abajo, mientras la gente perdía los ahorros de su vida, él se embolsó el equivalente a 100 millones de dólares de la época. Una locura. Obviamente, el público lo vio como el villano de la película, lo culparon, le llovieron amenazas de muerte y ahí nació su apodo, el Gran Oso de Wall Street. Pero bueno, más allá de la leyenda, ¿cuál era su secreto? ¿Qué había detrás de esa mente? Y aquí viene lo sorprendente. No era ninguna fórmula matemática súper compleja ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Su éxito se construyó sobre unas reglas increíblemente simples, lógicas, un sistema diseñado para una cosa: ponerle orden al caos del mercado y, sobre todo, al caos de nuestras propias emociones. Su método principal se conocía como top-down trading. Pensemos en ello como un embudo, un checklist, súper simple. Paso 1, ver para dónde va el mercado en general, sube o baja. Paso 2, dentro de esa tendencia encontrar el sector industrial más fuerte, el que va con más fuerza. Y paso 3, elegir a la acción líder de ese grupo. ¡Pum! Un sistema perfecto para no dejarse llevar por el ruido, por los rumores y, lo más importante, por los impulsos de uno mismo. Y dentro de su sistema había un concepto clave, el punto de pivote o pivot point. Él decía que era el momento psicológicamente perfecto para comprar. Es ese instante preciso en el que el precio te grita: ¡Eh! ¡La tendencia ha cambiado! Pero claro, el genio no estaba solo en saber identificarlo. El verdadero truco era tener la paciencia, esa paciencia de acero, para esperarlo sin volverse loco y entrar antes de tiempo. Y aquí atención, porque esto es clave. Sus reglas de gestión de dinero no eran solo sobre finanzas, eran muros de contención psicológicos, un escudo contra los dos grandes enemigos del inversor, la codicia y el miedo. Fíjense, nunca perder más del 10% en una operación, cuidar el efectivo como si fuera tu munición en una guerra, y su regla de oro: siempre añadir dinero a las posiciones que van ganando, jamás a las que van perdiendo. Eso de promediar a la baja es una trampa mortal del ego y él lo sabía. Y esta frase de él lo dice todo. El dinero de verdad se hace esperando, no pensando o actuando. ¡Esperando! Su sistema no era sobre estar comprando y vendiendo como un loco.
Era sobre la disciplina de esperar el momento justo. Y es justo aquí, justo en este punto, donde la historia del genio se convierte en una tragedia. Porque el mismo hombre que diseñó este sistema casi perfecto fue el primero en traicionarlo. Ok, cambiamos de capítulo. Dejamos el sistema, la lógica y entramos en la persona, el ego, el enemigo. Porque si el método de Livermore era una oda a la razón, su vida personal era un caos total, un espejo perfecto de esa batalla interna que lo consumía. Su carrera no fue una escalera al éxito, para nada. Fue una montaña rusa de las más salvajes que se puedan imaginar. Y el patrón se repetía una y otra vez. Un golpe de genio espectacular, seguido de un colapso emocional que lo dejaba en la ruina. Ganaba millones, ¡pum!, bancarrota. Se recuperaba, ganaba una fortuna todavía más grande y ¡pum!, de nuevo a la quiebra. Un ciclo destructivo. Y que nadie piense que este caos era algo que dejaba en casa. No. Era el mismo motor, la misma impulsividad, el mismo ego, la misma depresión que lo hacía tomar pésimas decisiones en el mercado. Sus demonios no respetaban horarios de oficina. Se sentaban con él frente a la cinta de cotizaciones todos los días. Y es por eso que la historia de Livermore va más allá de un solo hombre. Es, de hecho, un caso de estudio perfecto sobre la psicología del dinero. Nos obliga a enfrentar una pregunta súper incómoda. ¿Por qué a veces ser un genio no es suficiente? ¿Por qué la inteligencia, el IQ, puede ser tan frágil cuando las emociones entran en juego? Hay una idea muy potente en el libro La psicología del dinero que lo explica a la perfección. Es la trampa de no tener una meta, de no saber cuándo parar. Esa búsqueda sin fin de un poco más es lo que lleva a gente brillantísima como Livermore a tomar riesgos que no necesitan tomar, a romper las reglas que ellos mismos crearon. Todo por la codicia o, peor aún, por el miedo a dejar de ganar. Y aquí está el corazón de toda esta historia. La inteligencia, el IQ, te da la capacidad de crear un sistema ganador. Claro que sí, pero es el comportamiento, es la disciplina lo que te permite seguir ese sistema cuando todo tiembla, cuando el miedo te paraliza o la codicia te ciega. Livermore tenía un intelecto fuera de serie, pero su comportamiento, ese era su verdadero talón de Aquiles. Y lo más irónico, lo más trágico de todo, es que él lo sabía. Él era consciente. En sus memorias admitió que uno de sus mayores arrepentimientos fue no haber sido más fiel a sus propias reglas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero no podía. Sus emociones eran más fuertes. Y esa es, quizá, la prueba definitiva de que al final del día, cómo actuamos es mucho más importante que cuánto sabemos. Entonces, ¿con qué nos quedamos de la historia de Livermore? ¿Cuál es su lección final? Pues su legado es doble. Por un lado, nos deja un manual de estrategias de inversión que siguen siendo geniales hasta hoy, pero por otro, nos deja una advertencia muy seria sobre lo frágiles que podemos ser. En noviembre de 1940, Jesse Livermore entró al guardarropa de un hotel y se quitó la vida. En la nota que dejó este hombre, que había amasado y perdido fortunas que la mayoría de nosotros ni podemos soñar, escribió: «Soy un fracaso». ¡Qué final tan desolador! Una prueba de que todo el dinero del mundo no puede comprar la paz. Y esa es la lección final y atemporal de su vida. Claro que podemos aprender de sus métodos, de su simpleza, de su disciplina, al menos en el papel, pero sobre todo, tenemos que aprender de sus errores. Su historia nos grita que el mayor riesgo en el mercado, el verdadero peligro, no está allá afuera, está aquí adentro. Somos nosotros mismos, nuestro ego, nuestro miedo, nuestra codicia. Así que la historia de Livermore nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que va más allá de cualquier estrategia. En el campo de batalla de nuestras propias finanzas, ¿quién manda realmente? ¿La parte lógica de nuestro cerebro o nuestras emociones?